J'étais avec papa, maman, visiter la capitale. Ce fut un voyage étonnant, un enchantement total. J'ai voulu voir le président, on m'a dit qu'il n'avait pas le temps. J'ai voulu voir le premier ministre, on m'a dit qu'il était bien triste. Alors on est allé au Louvre pour la Joconde admirer, voir si vraiment elle louche. Non, je n'avais pas rêvé. J'ai insisté pour qu'on se rende au-dessous de la pyramide. Un saludo para todos los que escuchen este diálogo que vamos a sostener, o quizás para ustedes será en pasado, que hemos sostenido Félix José Hernández, que radica en París, corresponsal de Cuba Nuestra, y Carlos Manuel Estefanía, que radica en Estocolmo, Suecia. Todas las semanas, Félix José Hernández y quien les habla, Carlos Estefanía, fundador de la revista Cuba Nuestra, sostienen o sostenemos, vamos a hablar en el primera persona del plural, sostenemos una conversación donde Félix José nos hace un recorrido informativo sobre todo lo que se está discutiendo y se está diciendo en Francia, aunque también habla de cosas que pasan en el resto del mundo, noticias que a él le interesa y que nosotros aprovechamos para comentar y a veces también para cuestionar. Puedo hablarles de Suecia, puedo decirles de Suecia que ya estamos entrando en el otoño, ya empieza a verse ese color amarillo en distintas variantes que hace bellísima la ciudad de Estocolmo, que por fin se estableció el nuevo gobierno socialdemócrata ecologista o verde, y que me ha interesado mucho un debate que se ha armado en la prensa en torno a una de estas propuestas que trae el gobierno socialdemócrata. Yo no voté por el gobierno socialdemócrata, pero me parece una propuesta muy positiva, y es que los estudios preuniversitarios, los que en España llamarían institutos y los que en Cuba llamamos exactamente así, preuniversitarios, sean obligatorios. Mucha gente, no precisamente afines al Partido Socialdemócrata, ha protestado. He visto notas de personas que alardean de que ellos dejaron los estudios y los retomaron después. Yo me he percatado de una especie de vicio que tienen muchos jóvenes, que en lugar de continuar sus estudios, pues se van de viaje y trabajan por ahí y por allá, y después a veces regresan y retoman los estudios, no los retoman nunca. Y siempre he sostenido la teoría de que es una estrategia que tienen las élites para crear precisamente mano de obra barata, y segundo, no verse retada por una ciudadanía mucho más culta, ¿no? Y existen muchos recursos para crear esta cultura del abandono de los estudios o de la pausa, desde el psicólogo o el curador de la escuela que le dice al muchacho que se ha estresado mucho, hasta la acción del amigo que posiblemente tenga otros ingresos y otras condiciones y otros contactos. Pero el caso es que es un fenómeno que se reproduce mucho, y parece que este nuevo gobierno pues va a tratar de combatir. En ese sentido, aplaudo la iniciativa de establecer el preuniversitario como una enseñanza obligatoria. Claro, hay que romper los mecanismos que provocan la deserción escolar a ese nivel, ¿no? Bueno, Félix José, después de haber hecho esta pequeña introducción de lo que se está discutiendo en Suecia, pues te doy la bienvenida a ti y entremos a conversar sobre la historia del pantalón. Pues buenas tardes, amigo. Aquí desde París, donde parece que no ha llegado el otoño, porque incluso ayer teníamos temperaturas de 25 grados centígrados y en Francia la gente estaba en las playas. Un sol maravilloso, pero bueno, según la meteorología no va a durar mucho. Dentro de pronto comienza el gris típico del otoño y la llovizna. Por lo demás, pues te saludo, y también a todas las personas que nos están escuchando. Pues para comenzar tenemos el pantalón. El pantalón fue popularizado a mediados del siglo XIX, pero lo que hoy conocemos como pantalón, el pantalón moderno, ¿no? Y su nombre viene del teatro. Asombrosamente el término existía ya desde el siglo XVI y hacía referencia a Pantalón, un personaje de la comedia del arte. Aquel bufón era muy popular en su época y estaba representado por un viejo avaro y conservador que
que se reconocía bien porque tenía una especie de culotte longa, o sea, una especie de como si fueran unas medias colán largas, en oposición a las cortas que llevaban los hombres de cierto nivel económico, que se detenía siempre a nivel de la rodilla o a la mitad de la pierna. Pero el nombre de pantalón al inicio permitió calificar a una persona que llevaba el mismo tipo de ropa antes de entrar en el lenguaje corriente para designar a lo que es en realidad hoy en día el pantalón de nuestro siglo XXI. Sabes que es muy curioso porque la palabra casi exacta existe en el árabe, ¿no? Es interesante que hayas dado esta referencia etimológica, ¿no? Y sería interesante también ver cómo es que también los árabes utilizaban la palabra pantalón, ¿no? Sería bueno hacer un estudio todavía más profundo, ¿no? Porque paralelamente existe la misma palabra en una cultura tan distinta como la occidental y sobre todo la francesa, ¿no? Bueno, dejemos el tema del pantalón y entremos a la próxima, el próximo asunto que quieres conversar con nosotros, ¿no? A ver, ¿de qué es lo que tú quieres introducir ahora? Tú querías hablar de los vecinos y la salud, ahora que recuerdo bien. Los vecinos y la salud, ¿qué relación hay entre la salud y la relación con los vecinos? Yo tengo magníficas relaciones con mis vecinos, magníficas. No solo para pedirle un poco de sal cuando se nos acaba, un poco de azúcar, sino también pues cuando nos vamos de vacaciones, pues ellos recogen el correo del buzón, abren las ventanas pues, para hacer creer que estamos aquí en casa. Nosotros hacemos lo mismo con ellos, cuidamos el perrito, cuidamos el gato. O sea, hay una solidaridad, pero los americanos han hecho una investigación en 5.000 familias y han comprobado que las personas que se llevan bien con los vecinos de su inmueble o de su casa, pues tienen menos riesgo de morir de crisis cardíaca que los otros. Así que si las personas que me están oyendo tienen problemas con los vecinos, pues arréglense pronto con ellos para que no mueran de infarto. Tú sabes, Félix, que lo que dices es muy curioso porque mi experiencia es que en las sociedades modernas las relaciones con los vecinos son casi nulas, ¿no? Pero es que no solamente las sociedades modernas, como puede ser en Suecia. Recuerdo que cuando viví en la Unión Soviética la gente apenas se saludaba dentro de un mismo edificio, ¿no? Aquí afortunadamente hay una señora que me tiene mucho cariño aquí en mi edificio, entonces ella, mejor dicho, a veces siempre me deja una postal y cuando se me queda la puerta abierta me la cierra y bueno, espero que si me da un ataque al corazón, pues esta señora sea la que me salve, ¿no? Pero no es la norma que la gente se lleve bien con el vecino en Suecia. Es un tipo de frialdad y de aislamiento del individuo que me llama la atención, pero bueno, afortunadamente en Francia todavía viven en un poco como debió haber sido siempre, ¿no? Con una relación más cálida. Magníficas relaciones con mis vecinos, magníficas. Yo les digo, el correo, la correspondencia, cuando yo trabajaba, que venía el cartero incluso les había dado el derecho a recoger mi certificado. Y el cartero sabía que si no había nadie en casa, pues podía dejar el certificado en la casa, en el apartamento de enfrente. O sea, no hay ningún problema. ¿Y qué edad tienen tus vecinos? ¿Son gente jóvenes, como tú? ¿De qué edad? No, son gente de mi edad, Sí, yo pienso que hay otra generación que es un poco más cálida. Y eso debe estar pasando en Francia también, ¿no? Bien, hay un asunto que a mí me ha llamado mucho la atención y es el papel de la comunidad hebrea en los Estados Unidos, ¿no? Yo me percaté cuando en uno de los viajes que hice a Miami, no a New York, sino a Miami, pasado, pues New York he estado solamente de paso, que había un cierto antisemitismo. Empecé a escuchar a gente hablando mal de los hebreos que me llamó mucho la atención, ¿no? Y parece que hay una actitud bastante antisemita en los Estados Unidos que uno no detecta, ¿no? Sobre todo cuando la cultura y sobre todo el cine ha estado en manos de los hebreos, ¿no? Porque es una de las cosas que siempre se ha dicho, ¿no? Que Hollywood es una construcción de los hebreos, ¿no? ¿Qué pasa con los vecinos? Iba a volver a los vecinos. ¿Qué pasa con el racismo antisemita concretamente en Nueva York? Yo no sé, por ejemplo, aquí en Francia yo nunca oí a nadie expresarse en un lugar público contra nadie. O sea, que aquí en Francia es de muy, muy mal gusto que tú, por ejemplo, hables mal contra un grupo étnico, que hables mal contra negros o chinos
chinos, asiáticos, o un grupo religioso, musulmanes, hebreos, etcétera. O sea, la gente no, la gente tiene mucho respeto a eso. Discúlpame, sin embargo, cuando yo voy a Miami, yo oigo cada expresión de algunas personas, claro, no la mayoría, de algunas personas que a mí me impresionan. Me impresionan. Yo recuerdo un chico que yo le dije, yo quisiera ir a Cusco, me encantaría ver Cusco, me encantaría ver Machu Picchu, y me dijo, pues chico, mira, de México para abajo nada más que hay indio, ahí no tengo nada que hacer. Digo, pues estás muy equivocado, mi amigo. Estás muy equivocado. Pero bueno, lo dejé porque no me iba a buscar un problema con los padres, pero qué chico más cretino, más estúpido. Pero bueno, eso es una minoría ínfima dentro de una sociedad. Vamos a lo nuestro, a Nueva York. La situación es inquietante, porque según la policía de New York, los incidentes antisemitas que se han producido y han sido denunciados han aumentado en 40% desde el 1 de julio pasado. Y según la policía, esta alza estaría unida a la operación que se llevó en julio y agosto por el ejército de Israel en la banda de Gaza. Durante un discurso frente a la comunidad judía de Nueva York, el subdirector de la policía de Nueva York, Michael Osgood, explicó que la gran cantidad de reportajes que se habían hecho por la televisión sobre el conflicto había provocado que una cierta emoción que favorecía a los actos antisemitas. Pero igualmente explicó que también habían aumentado mucho las agresiones contra los musulmanes, alimentadas sobre todo por la progresión del Estado Islámico en Irak y en Siria. Bueno, sobre el antisemitismo yo tengo bastantes experiencias, porque primero de niño, era un adolescente, no, era un niño realmente, yo estudiaba en la Unión Soviética, y recuerdo que en el aula donde yo estaba, había un muchacho hebreo que todo el mundo lo trajinaba, y me decía, no, el problema de él es que él es hebreo, ¿no? En el 2005 fui en una misión que me encargó el Centro Internacional Liberal a dar unas conferencias a Ucrania, precisamente a Donetsk, que es esta ciudad que ahora está en medio en el ojo de la tormenta, dentro de la lucha entre los prorrusos y los antirrusos, ¿no? Y recuerdo que todavía en ese momento, eso fue 2005, pues el chiste contra el hebreo, que uno no capta, ¿no? Porque tiene uno que entender, ya hay que dar por sentado de que los hebreos es un ser negativo para que tú caigas en el humor que te están usando, pues estaba al orden del día, ¿no? Gente que no me conocía me hacían chistes antisemitas, ¿no? Y bueno, también dada la casualidad que hoy estaba revisando una revista que investiga los grupos neofascistas, extremistas, racistas, ahora también le ha dado por investigar a los extremistas musulmanes, y daba la misma noticia, que con la cobertura que se le había dado a los acontecimientos en Gaza, pues había crecido mucho el antisemitismo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que el problema del antisemitismo es una mala comprensión que hay de un fenómeno que es indiscutible, ¿no? Hay un grupo de personas de origen hebreo, un grupo que dominan las grandes finanzas, y a través de estas finanzas hacen y deshacen con las naciones. Pero eso no quiere decir que todos los hebreos son responsables de eso, sino una élite que ha creado una cultura, y que realmente, en vez de combatirse a esa élite, pues se combate al infeliz, ¿no? El fenómeno del antisemitismo todavía es más simpático cuando la mayoría de los judíos que fueron asesinados y exterminados por los nazis no eran ni tan siquiera semitas, eran descendientes de los cazares, que era un pueblo mongol que se volvió hebreo a principios de la Edad Media, ¿no? Pero ese es el fenómeno que se da con el antisemitismo. Yo pienso que hay que analizarlo. En cuanto a Francia, estoy seguro que lo que me dices es cierto, pero recuerda que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial el antisemitismo era una cosa, estaba al orden del día. Recuerda, desde el caso Dreyfus hasta lo que pasó cuando empezaron a encarcelar a todos los judíos que venían escapando de Alemania y entregárselo a los alemanes. O sea, el antisemitismo ha sido un fenómeno muy francés también. Otra cosa es que todos los países de Europa le han lavado un poco ese nacionalismo extremo desde la Segunda Guerra Mundial, desde que fueron ocupados por los británicos, y entonces esto se ha trasladado a países como Estados Unidos, que no han sufrido ese tipo de ocupación, ¿no? La ocupación existe, pero a otro nivel. Pero bueno, Félix, dejemos el tema de los hebreos y el antisemitismo. Yo creo que el racismo, en cualquiera de sus formas, es producto de la ignorancia extrema, porque te voy a poner un ejemplo muy claro. Mi abuela, por parte de madre, era una mujer muy religiosa. Ella rezaba el rosario todas las tardes, me llevaba
a mí a las Flores de Mayo, durante el mes de mayo a las misas, íbamos a procesiones de remedio, etcétera. Y sin embargo mi abuela, que era una mujer que apenas sabía leer y escribir, me decía: los judíos son malos, mataron a Cristo. Y para mí, cuando yo era niño, aquello era impresionante, eran unos asesinos, ¿te das cuenta? Y era producto de una ignorancia total. Es algo más que una ignorancia, Félix, es una programación, porque, mira, por ejemplo, en la Unión Soviética existe un antisemitismo terrible, o sea, en la Rusia, hoy es Rusia, antes era la Unión Soviética. Sin embargo, el racismo contra el hombre negro era muy inferior al que existía, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Entonces es interesante que los racismos son estructurados y organizados, ¿no? Para nosotros, quizás para tu generación sí, pero para mí un hebreo era un tipo de talento que tocaba un piano, que daba un genio como Einstein, no era otra cosa. Sin embargo, para los rusos, pues era una cosa peligrosa, ¿no? Pero sin embargo, ese racismo cotidiano que tú ves contra el hombre negro, el hombre mulato en América Latina, en Cuba, en Estados Unidos, pues pero en Rusia, sin embargo, no era así. Quizás hoy en día se está pasando, ¿no? Hoy ellos han impregnado esos valores globales que incluyen también esa presencia africana allí y racismo contra ellos, pero eso no era así en los años 70. O sea, no había una codificación del negro como una cosa peligrosa, al contrario. Acá era histórico que al zar le regalaran una persona negra a Etiopía y si la convirtiera en un aristócrata, el mismo Pushkin, el abuelo era un tipo de era de ese origen, ¿no? Había sido un negro regalado que lo habían convertido en aristócrata, era como una gracia para ellos, no había racismo. Ahora, sin embargo, el antisemitismo era terrible. O sea, el racismo se estructura, es algo más que la ignorancia, es una programación que existe contra un ser que es un enemigo virtual cercano, ¿no? Y en el caso de los rusos, de los hebreos, yo creo que el problema de ellos es que siempre han chocado contra los estados nacionales, no se han dejado programar, y el Estado Nacional es un gran programador de pueblos, ¿no? Ellos se han mantenido fieles a su fe y a su cosmopolitismo, y por ahí le pasa lo mismo que a los gitanos. Lo que pasa es que estos son menos poderosos, ¿no? Pero les pasa exactamente el mismo fenómeno. Pero bueno, dejemos ya el tema del antisemitismo y entremos en algo más simpático, que es el hámster que le ganó al campeón de comer. Pues mira, el comedor de hot dog, o sea, de perro caliente, se hizo comer metafóricamente por el animal. Takeru Kobayashi, reputado como uno de los más rápidos comedores de sándwiches y de perros calientes del mundo, tuvo un adversario que le ganó en pleno duelo. Se llama Boga, el hámster. Y el hombre, al cual se le apoda como el tsunami, utiliza una técnica muy habitual, lo cual le permite comerse un sándwich en menos de 6 segundos. Y es mojarlos y cortarlo en dos para poderlo tragar más fácilmente. Frente a él, el animal disponía de mini sándwich de la talla de una uva, pasa, a fin de que la competencia fuera igual a nivel de escala. Pero él logró desmontar el palmar de su adversario, porque resulta que el hámster comía más rápido que su sombra. Mientras que nuestro campeón Kobayashi comenzaba a sudar y a mirar con la forma inquieta del animal, seguía comiendo sin parar y en vano. Después de un minuto, Bogart se impuso con 11 mini hot dogs devorados, mientras que Kobayashi solamente logró comer 10. El vídeo de este duelo ya ha sido visto por más de 1 millón de personas en este fin de semana por internet, y como él no es rencoroso, el campeón que perdió su corona publicó en internet una foto de él con el hámster, indicando que él no se vengaría, que no había problema, que él no se iba a comer al hámster. Mira, Feli, la noticia es muy curiosa, simpática, ¿no? Y voy a buscar el video, pero vamos a hablar con propiedad, ¿no? Es muy desleal por parte de Bogart competir con Kobayashi, porque realmente los animales tienen unas capacidades, y esto ha sido bien relativo, ¿no? Han reducido la comida al nivel del animalito, ¿no? Muy superiores al hombre, salvo en el pensamiento. Vamos
supongamos que aquel levantador de pesas de nuestra época, Vasily Alexeyev, el ruso fortísimo, compitiera con una hormiga. Una hormiga puede levantar su peso en forma de hoja multiplicado. ¿Cuántos Vasily Alexeyev pudiera Vasily Alexeyev levantar, ¿no? El ser humano es capaz de producir sus alimentos, luego entonces no necesita engullirlos y almacenarlos como el hámster, ¿no? O sea, esto tiene una explicación bastante lógica, ¿no? En la mayoría de los campos los animales nos superan, salvo en la inteligencia. Y aún así algunas personas parece que están por debajo de algunos animales también, ¿no? Bien, vamos a dejar esta simpática competencia y vamos a entrar en una historia que me recuerda un libro que leí hace muchos años, cuando yo era un joven, adolescente. Entonces me pareció muy bueno. Después lo que he leído sobre ciencia y conducta animal y etología, pues dejó muy corto aquello, ¿no? Que era un libro sobre la simulación en la lucha por la vida de ingenieros, ¿no? Y parece que hay un personaje aquí que trató de simular para no ir a la cárcel. Vamos a hablar en detalle de ese caso. Primero muerto que ir a la cárcel. Una idea que Cedric, un joven de 26 años, condenado por estafa, aplicó recientemente, en el sentido figurado, porque después de haber tratado de evitar por todos los medios de purgar su pena, se le ocurrió la idea de hacerse muerto. Y él mismo puso en la prensa el anuncio de su muerte y de su entierro, esperando así que el juez no lo convocara, porque tenía que tener una cita para entregarse y entrar a la cárcel para cumplir los 5 años a los cuales estaba condenado después del juicio. Fue un procedimiento original, ¿no? Pero que suscitó algunas dudas en los magistrados, ya que el individuo era conocido por la policía por las fechorías que había cometido a lo largo de su vida. Y para estar seguro, los policías fueron al entierro y resulta que la caja estaba vacía y que no había, en la pequeña iglesia donde se iba a celebrar la misa, no había nada más que una sola persona, la pobre abuelita de Cedric, que había creído ella de que su nieto se había muerto. Al estar la caja vacía, pues simplemente la policía ha puesto un aviso de búsqueda, un wanted, pero hasta ahora no han podido encontrar a Cedric. Parece el guión de una comedia del cine en la época silente realmente, ¿no? Que parece mentira que cosas así pasen en la realidad, ¿no? Más bien parece escapado de una comedia, ¿no? Bueno, dime, ¿cuál es la mejor edad para ser padre? Espérate, me he saltado una noticia que voy a volver después, que es la de Happy, pero bueno, ya hablemos de los padres. Pues resulta que los hombres saben lo que quieren, sobre todo cuando se trata de construir una familia. Según una encuesta británica, ellos declaran que para convertirse en padre lo mejor es a partir de 29 años y hasta los 35. Mientras que las mujeres, ellas declaran que la mejor edad es entre 32 y 41. Otra cifra muy significativa es que los hombres declaran en el 88% que ellos quisieran tener hijos a una edad más joven, contra 39% de las mujeres. Pero los dos sexos están de acuerdo en algo, y es que lo ideal es tener 2 hijos. Sabes que ahí voy a otro punto. Evidentemente la mujer está siendo reprogramada en contra de su propia salud. Yo escribí hace tiempo una entrada que cualquiera puede buscar en mi blog, El Hombre de Cuba Nuestra, donde explicaba todo el daño que se ha descubierto que le hace a la mujer tener los hijos después de los años de los 30, ¿no? Pero evidentemente les han sido bombardeadas de una manera tal que todavía están pensando en eso y no están pensando en el daño brutal que hacen contra ellas. Están pensando quizás en la carrera, en garantizar el empleo, en una época donde se supone que el hombre y la mujer se convierten en proveedores, no como en la época anterior. Y cuando digo época anterior, digo durante milenios. La humanidad sobrevivió sobre una estructura donde una mujer joven paría los hijos, mientras que un hombre proveía, ¿no? Para convertir a la mujer en competidor del hombre, pues le han cercenado la parte más importante, que es la maternidad, o se la han pospuesto.
y esto tiene un precio. El costo es que los cánceres, los problemas en el útero, en los pechos, donde quiera, más los niños con problemas. Pero sin embargo, como de eso no se habla, porque no se interesa, pues las mujeres llegan a la conclusión de lo mejor es tener los hijos después de los años de los 30, ¿no? Eso es un crimen realmente, porque opinar sobre la base de la ignorancia y mantener esa opinión y permitir que eso pase es contribuir a ese crimen. Yo creo que es un crimen de ignorancia. Bien, vamos a dejar el tema de a qué edad ha querido la sociedad moderna que la gente quiera ser padre, y vamos a hablar de esta donación que hizo el Vaticano de 100.000 euros. Pues 100.000 euros fueron ofrecidos por el Vaticano a un fondo internacional destinado a financiar la restauración y el salvar el sitio del antiguo campo de exterminación nazi de Auschwitz-Birkenau. On a maté au champ de Mars et dessous de la dame d'acier pour en déduire que cette garce de slip ne porte jamais. On est allé place de la Concorde, pas pour y sauter à la corde, mais pour voir si tout concordait avec ce qu'on a vu à la télé. On s'est rendu comme convenu sur la place de l'Étoile pour que le marbre nous dévoile le nom du soldat inconnu. On a vu l'opéra Bastille, on y a tous attrapé froid. J'ai participé malgré moi à la prise de la pastille. Je parie que tu n'as pas ri ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance. Je parie que tu n'as pas ri ou par inadvertance. Par là-bas ou par ici, visiter Paris, quelle chance. J'ai voulu aller rue Saint-Denis pour y admirer les putes. Papa m'a dit t'es trop petit pour avoir droit à une turlute. Alors on est allé se coucher dans un hôtel tout dégueulasse. On a dormi sans se douter que c'était un hôtel de passe. J'y ai rêvé que nous nous trouvions mangeant dans un grand restaurant. Giscard sans son accordéon, il dînait avec Mitterrand. Un drôle de plat, on leur servit de la soupe, une mouche dedans. Soudain Giscard la Valérie, tandis que François lit Mitterrand. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas, ou par ici, visiter Paris, quelle chance. Je parie que tu n'as pas ri, ou par inadvertance. Par là-bas, ou par ici, visiter Paris, quelle chance. En Polonia, hasta el presente los fondos han recogido 67 millones de euros de 31 estados diferentes, pero en realidad hace falta recoger 120 millones de euros. Bien, bueno, de los euros vamos a pasar a la canción Happy, que me había saltado el tema hace un rato, ¿no? Yo estaba en Cuba y esto fue hace ya más de 20 años, poco más de 20 años, no mucho más de 20 años, y estaba muy de moda una cancioncilla muy pegajosa que decía Don't worry, be happy, no te preocupes, sé feliz, ¿no? Y me acuerdo que yo y mis hermanos bromeábamos con esa canción, y cuando nos pasaba algo nos decíamos Don't worry, be happy, ¿no? Y realmente la filosofía de la canción, a pesar de ser muy simple, funciona, pero me parece que bajo ciertas circunstancias no hay manera de ser happy, ¿no? Estar feliz. Por ejemplo, si te caen a latigazos. ¿Qué tú crees de eso? Pues ellos quisieron probar al mundo de que eran felices en Irán. Y 6 jóvenes iraníes que fueron arrestados en mayo después de haber publicado en internet un vídeo en que parodiaban el clip de Happy de Pharrell Williams, fueron condenados esta semana a unas penas muy duras, 6 meses de cárcel y 91 latigazos cada uno. El director, condenado a 1 año de prisión y también a 91 latigazos, pero lograron que la pena no se aplique a no ser que ellos
vuelvan a repetir el mismo error. Fueron acusados de falta de castidad, debido a que las chicas no tenían puesto velo. Cuando tú ves el vídeo, ellas tienen una falda larga, no se ve ni siquiera los dedos de los pies, tienen unas mangas largas, no hay escote, pero se les ve el rostro y los cabellos. Y entonces, como en Irán el velo es obligatorio, pues de ahí viene la falta de castidad. El arresto de estas jóvenes iraníes suscitó una movilización internacional. Incluso Pharrell Williams, él mismo, hizo una apelación a las autoridades de Irán para que abandonaran las cargas que pesaban contra ellos. Desde la prisión, ellos, las cámaras de televisión hicieron un mea culpa, o sea, un arrepentimiento, y pidieron excusas al pueblo de Irán por haberlos ofendido. Bueno, pero esto es un paso de avance, porque no se consumaron los latigazos, o sea, todo quedó en agua de borraje, en una amenaza y un susto, así que creo que sí pueden estar happy, ¿no? Que se libraron de los latigazos, ¿no? En todo caso, también hay que entender que el pueblo iraní tiene derecho a defender su cultura a su manera, y si ellos creen que con latigazos van a impedir la comercialización y la prostitución de la mujer, tal y como ocurre en Occidente, donde se le desnuda y se le expone de una manera a veces despiadada y inhumana, pues entonces hay que entenderlo, y sobre todo hay que aplaudirlos porque no llevaron a efecto esa condena. Así que evidentemente en Irán hay cierta conmiseración con las personas que cometen lo que ellos consideran errores de moralidad, ¿no? Bueno, a ver, habíamos hablado de los padres y del dinero que donó el Vaticano. Tú sabes que esta semana, después de muchos años, décadas de tener una suma curiosidad por ello, he comenzado a practicar yoga, ¿no? Y me recuerdo que la instructora me dijo, bienvenido al yoga, ¿no? Y reconozco que el yoga puede ser un ejercicio, una práctica difícil, y por supuesto muy saludable, ¿no? Pero bueno, en este caso yo comencé a practicar entre otros tipos de entrenamiento, ¿no? El yoga por la mejor causa que yo conozco, que es mi propia causa, pero hay gente que hace yoga por otras buenas causas. ¿Quiénes son esas personas? Pues 700 personas que practican el yoga se reunieron esta semana en la Orangerie del Castillo de Versalles. Su meditación colectiva fue destinada a recoger más de 20.000 euros para una asociación que se llama Mecenas de Cirugía Cardíaca. Esta organización trae a Francia a niños pobres del tercer mundo que tienen malformaciones en el corazón y los hacen operar en Francia. En realidad lo que se paga son los billetes de avión, porque los cardiólogos, los cirujanos y las enfermeras y todos los demás, la operación la realizan gratis. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de las artes, ¿no? Una figura imprescindible a la hora de hablar de la historia del arte del siglo pasado fue Salvador Dalí, ¿no? A veces uno no sabe muy bien si fue su talento o fue su excentricidad o ese personaje que él interpretaba, que era él mismo, el que le llevó a la fama o lo que lo llevó a la fama. Pero evidentemente Dalí no ha muerto, de Dalí se sigue hablando, ¿no? Hablemos de la relación entre Dalí y la street art. Pues el maestro de Cadaqués apreciaba poco a los otros pintores, ¿no? Él admiraba sobre todo una cierta excelencia técnica y detestaba lo que llamaba dibujo de niño. E incluso había declarado que Cézanne había sido el peor pintor de la historia de la humanidad. Pero bueno, uno se puede preguntar que si él habría apreciado que su obra fuera confrontada a artistas de street art, como en estos momentos se hace en el espacio Dalí en la colina de Montmartre. Los trabajos de Speedy Grafito, Kay Haring, Basquiat, Bansky o Jérôme Messager se exponen al lado de las telas de los lienzos del gran maestro. Humor, fantasía, provocación. Mejor si todo esto puede llevar a un nuevo público hacia el gran Salvador y sus dos obras entre las más delirantes, La vida secreta de Salvador Dalí y Diario de un genio, un verdadero regalo.
Óyeme, Félix José, tú sabes que yo tengo una campaña personal contra la marihuana, ¿no? Fumar la marihuana es algo que me consta, no lo he hecho nunca, pero he buscado la información, es peligrosísimo, ¿no? Y se sabe de toda la vida. Y en una época, digamos en los años 30, habían campañas importantísimas en los Estados Unidos contra la marihuana que incorporaban a los padres, se hacían películas. Bueno, el tiempo se ha invertido, y entonces aquellas películas que denunciaban la locura que provocaba y las barbaridades que provocaban la marihuana son ridiculizadas. Se hace un cine donde se desdramatiza el consumo de marihuana, casi que se convierte en una gracia. Lo mismo lo ves en animados que en películas serias, y para colmo, poco a poco se van levantando las reglamentaciones que impiden que la marihuana se expenda a diestra y siniestra, ¿no? Quizás porque se quiere obtener dinero a costa de ella en forma de impuestos, o lo que yo sí creo que es el objetivo fundamental, que es crear una juventud estupidizada, ¿no? Toda la fuerza que tuvo el movimiento hippie se le fue entre el LSD y la marihuana, y siempre una estrategia que se utiliza es vincularla con el arte, ¿no? O sea, aquellos ídolos de rock o aquellos ídolos intelectuales, para los que quieren ser escritores, pues suelen ser marihuaneros, ¿no? Y se difunde esa imagen terrible, ¿no? Y lo que no se difunde después, las consecuencias de la marihuana. Yo vuelvo a invitar a quienes les interese el tema que visiten mi blog, porque ahí tengo bastante información sobre el asunto de la marihuana y los peligros de la marihuana. Y como un peligro más, que hay gente que está dispuesta a dar un diamante por una bolsita de marihuana. Vamos a explicarlo. Pues resulta que Walter Morrison, este americano de 20 años, fue arrestado recientemente por la policía por haber robado un diamante de un valor de 130.000 euros que había cambiado por una bolsita de marihuana de 15 euros. Ahí te das cuenta del nivel de descontrol y de incapacidad de medir las consecuencias, los valores de las cosas. El joven de Phoenix, de esa ciudad, estaba empleado en el aeropuerto Sky Harbor de Arizona, y tenía que descargar de un avión el correo, y había un pequeño paquete que él quizás pensó que fuera dinero y lo escondió en su chaqueta. Cuando salió del aeropuerto, llegó a casa, lo abrió y encontró que había una sortija con un diamante. Esto le hubiera permitido comprarse quizás un automóvil fabuloso, hacer un viaje al fin del mundo, pero ignorando quizás su verdadero valor, prefirió hacerlo desaparecer, y fue a una zona donde había gente que vendía marihuana, y lo cogieron infragante en el momento que él cambiaba la sortija por una bolsita de 15 euros. En este momento está preso esperando a ser enjuiciado. Mira, no me extraña que haya ocurrido eso, porque hace poco precisamente leí un libro escrito por un especialista, en Suecia le llaman sociónomo, que trabaja con casos sociales. Era un libro dedicado precisamente al tema de la gente que consume marihuana, y explicaba cómo los efectos de influencia en el intelecto de esta hierba pues provoca cosas como esas. La gente no sean capaces ni de aquilatar lo que tiene entre las manos, porque lo que hubiera hecho una persona normal es, primero que todo, valorar el diamante, no irse directamente a cambiarlo, ¿no? Pero así está la mente de un enmarihuanado, ¿no? Bueno, hay un asunto que nos va a interesar de entre estas cosas tan curiosas que tú nos cuentas, y que dio origen a la metáfora de los cuellos azules, ¿no? A diferencia de los cuellos blancos, que es el obrero, ¿no? ¿Cuál es el origen del uso de telas azules para los obreros? La utilización del azul en el overol, ¿no? Para trabajar, remonta a la revolución industrial al siglo XIX. Su origen es a la vez económico y práctico. En aquella época, los trabajadores habían obtenido que los patrones les dieran una especie de uniforme, y los patrones se informaron y vieron que las telas de color azul de Prusia eran las más baratas, que habían sido inventadas un siglo antes, y que ya servían para vestir a los marinos, los militares, a los carteros, y además este color azul oscuro pues tenían la ventaja de poder verse
menos en la sociedad y necesitaba por lo tanto ser lavado menos. Y así este azul se utilizó para los overall y también para los mineros, para los obreros de las fábricas, y rápidamente se impuso como el tipo de color para todos los trabajadores. Interesante. Pasemos ahora a la relación entre padres e hijos y expliquemos quiénes son los hiperpadres. Bueno, esto es algo muy interesante. Ellos son intrusivos, dirigen demasiado, sumergen a sus hijos en actividades extraescolares, deporte, piano, violín, golf, tenis, teatro, artes plásticas, y se meten en las redes sociales para ver con quién entran en comunicación sus hijos. En los Estados Unidos los llaman los padres helicópteros. Y hay un libro que ha aparecido que se llama The Overparenting Epidemic, o sea, la epidemia de la hiperparentalidad, firmado por George Glass y David Tabaski, un tándem de psicólogos, de pedopsicólogos de la educación americana. Y el subtítulo dice por qué el hecho de que usted sea un padre helicóptero es malo para sus hijos y es peligroso para ustedes. O sea, prácticamente todos pertenecen a la clase media, y estos padres helicópteros aspiran a hacer de sus hijos un modelo de triunfo en la sociedad, pero para algunos de ellos el sueño se convierte en una obsesión. Ellos son el producto de una sociedad donde la perfección predomina y donde se le niega al niño el derecho a cometer errores, a equivocarse. Este comportamiento se intensifica cuando un padre se siente culpable por trabajar demasiado, por haber divorciado. Resultado, el hecho que hay que evitar que el menor error o la menor contrariedad con el niño, explica Angélica Kosinski-Chimelier, psicóloga de niños y adolescentes, en su blog siporenfant.com. En los Estados Unidos los padres helicópteros no les falta imaginación. El sistema High Moon es un perfecto ejemplo. En diferentes campus universitarios hay webcam que permiten a los padres de observar los mínimos gestos de su progenitura desde sus casas o por trabajos a través de las computadoras. Otro campo de acción de los padres helicópteros son las redes sociales. Creada en 2009 por Erica Brooks Adickman, el sitio My Parents Joined Facebook.tumblr.com ha hecho que se reproduzcan también de este estilo de sitios en varios países. El concepto es que los internautas cuentan de forma humorística lo que les ocurre desde que sus padres los han agregado como amigos en Facebook, por ejemplo. Y hay un slogan que dice: felicitación, sus padres están en Facebook, su vida se fue a pique. Según Angélica Kosinski-Chimelier, esta dependencia afectiva mantenida por los padres tiene muchas consecuencias. En la edad adulta, sus hijos tendrán una débil tolerancia a las frustraciones y a los errores, al trabajo, a las relaciones amorosas. Esto traducirá una cantidad enorme de depresiones, incluso de tentativas de suicidio en los estudiantes o en los jóvenes activos. La solución, según ella, es hacer más confianza en los hijos y dejar de creer que el error es una fatalidad, y al contrario, darles una oportunidad de que alcancen la madurez libremente. Mira, Félix José, es bueno que dejes esta noticia porque permite hacer el ejercicio crítico imprescindible que nadie está haciendo en estos momentos. La línea que está establecida y que es una línea que recorre todo Occidente es precisamente que los hijos no tengan el respaldo ni el control de sus padres, ¿no? Y lo más terrible es cuando la gente con el nombre de psicólogo, que no son psicólogos ni nada que se le parezca, son sencillamente agentes o vamos a llamarle los sacerdotes del sistema,
lanzan este tipo de difamación, porque no tiene otro nombre, es una difamación contra los padres que están tratando de guiar a sus hijos. El ser humano es un ser completamente programable, y cuando no es programable es animalizable. La nueva pedagogía y la nueva psicología propone que los niños aprendan y por sí mismos, y que ellos encuentren la verdad por sí mismos, pero el problema es que en la sociedad competitiva en que vivimos, los niños que aprenden por sí mismos no van a llegar a nada, y solamente van a llegar a algo aquellos niños que han tenido sus padres detrás, que los han puesto a practicar deportes, que han visto que están mirando en el internet, que están controlando todos los peligros a los que son expuestos los niños, ¿no? Pero hay un bombardeo permanente a la relación padre-hijo, incluso se satiriza por lo que me estás contando ahí, ¿no? Y lo vemos en la televisión, hemos visto cómo la figura paterna es desprestigiada permanentemente, lo mismo en la Family Guy, que en los Simpsons, que en las series españolas, y ahora para colmo el ataque por la retaguardia que viene de estos llamados psicólogos, ¿no? Que atacan a las personas que están precisamente luchando porque sus hijos lleguen a hacer algo, que están apoyando a sus hijos, que los están guiando, que lo están formando, que no están permitiendo que pierdan el tiempo, sabe Dios haciendo qué cosa, porque de lo que no te van a hablar nunca es de los niños que se matan porque sus padres no se preocuparon por ellos, de los niños que se matan porque no llegaron a nada. De eso no te van a hablar, de los niños que se matan porque se metieron en la marihuana, en la droga o en la delincuencia. De eso no hablan estos llamados psicólogos, y sin embargo existen capitales que promueven esos libros y periódicos que los difunden. Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros y decir qué está pasando, porque yo sí tengo contacto con el tema de la pedagogía occidental y yo estoy mirando lo que pasa cada día, y son precisamente esos padres mal llamados hiperpadres, que lo único que deberían llamarse es padres, los que sacan adelante a sus hijos en medio de los peligros. Fíjate tú si esto se parece al totalitarismo comunista, que en Cuba cuando una persona era un poco crítica le decían hipercrítico, y ahora en este mundo occidental, en este mundo feliz donde vivimos, cuando un padre hace lo que todo padre tiene que hacer, le llaman hiperpadres. Es la misma metodología, comunismo y capitalismo, los dos son dos especies de totalitarismo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que tú puedes tener una visión diferente a la mía, pero esa es la idea y el concepto que yo tengo de este tipo de psicólogo, ¿no? Hay algo que ha pasado en el sur de París, un milagro, aleluya. Aleluya. El obispo de Créteil, una ciudad que está a 15 kilómetros de París, anunció este fin de semana que se ha abierto una investigación para saber si un hombre que estaba enfermo desde hacía 11 años había sobrevivido gracias a un milagro de la Virgen. Hace 2 años, después de haberle ministrado la extrema unción, un sacerdote había confiado a la persona que estaba muy grave, que tenía que rezar a la Virgen, pero que bueno, que le proponía que rezara a Jerzy Popieluszko. Recuerda que es el famoso sacerdote polaco que nació en el 47 y murió en el 84, en pleno movimiento de Solidarność, y que fue beatificado en el 2010. Los médicos de la ciudad de Créteil pues han constatado que el hombre está perfectamente bien, y el Vaticano deberá dar su opinión dentro de 3 meses, así que tendremos un nuevo milagro en Francia. Tú sabes que yo fui testigo de la veneración por Popieluszko donde nadie se lo hubiese imaginado. En el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, en aquella época yo era estudiante, visité a un polaco, y este polaco tenía una postal donde se veía para ellos era un mártir, ¿no? Porque acababa de ser asesinado Popieluszko, ¿no? Y me llamaba la atención como ese polaco que estaba en el corazón de la Unión Soviética, estamos hablando del año, digamos, 1984, pues respetaba y adoraba aquella figura. Creo que hasta se ha hecho una película sobre él, ¿no? Bueno, le voy a pedir a Popieluszko a ver si me ayuda y se hace algunos milagros que me interesa que se hagan, ¿no? Así que gracias por la información sobre este pobre sacerdote, ¿no? Que fue uno de las últimas víctimas del comunismo polaco, ¿no? Bueno, de Popieluszko
vamos a hablar de una figura que nosotros por suerte en Cuba, creo que ya una vez trataste el asunto, ¿no? Teníamos un museo dedicado a él, que es la figura de Napoleón, ¿no? A mí me encantaba visitar ese museo y realmente Napoleón, en la medida que he ido estudiando su vida, me ha ido cayendo mejor, ¿no? Porque creo que fue el hombre que trató de parar la barbarie de la Revolución Francesa y a su vez defender a Francia de la intriga inglesa, ¿no? Desgraciadamente no fue inteligente con España y eso hizo que se quebrara el imperio. Quizás se hubiera tenido una actitud más astuta con respecto a España y hubiera seguido y lo hubiese mantenido como aliada y no como ocupada, pues todavía seríamos España y las Américas una sola nación, porque realmente eso era lo que éramos los españoles del Nuevo Mundo y los españoles de la península, ¿no? Pero en ese aspecto realmente Napoleón es cuestionable, pero yo creo que él salvó a Francia de toda la barbarie que había venido tras la revolución y fue el último gran reto que tuvieron los británicos, ¿no? Después de él, habría que contar con Hitler quizás, pero creo que no tuve la impronta de Napoleón, me parece a mí, ¿no? Bueno, que tú, después de haber hablado tanto de Napoleón, ¿cuánto estarías tú dispuesto a pagar por las actas de su boda? Ni un centavo. Tú no eres muy napoleónico, que digamos. No por eso, sino porque yo no tengo mi presupuesto, yo no puedo, hay cosas más importantes para mí que tener el acta de boda de Napoleón. Pero bueno, el acta de boda fue vendido en una subasta, el de su boda con Josefina de Beauharnais, nada menos que en 437.500 euros. O sea, casi 450.000 euros, en una venta de subasta que se llevó a cabo en un barrio elegante de las afueras de París, en Rueil Malmaison. El manuscrito ejemplar personal de Josefina, que se estimó entre 80.000 y 100.000 euros, fue comprado por el Museo de las Letras y de los Manuscritos de París. Bien, de Napoleón vamos a pasar a la danza en Biarritz. Biarritz, qué bella ciudad del País Vasco francés, una belleza. Thierry Marandin invitó al festival que llamó El Tiempo de Amar, Le Temps d'Aimer, una bella selección de coreógrafos, de los cuales muchos de mujeres con grandes y múltiples talentos: Ambra Senatore, Mercedes Ruiz, que actualmente es una de las bailarinas de flamenco más famosas del mundo, Marie Celente, y 3 jóvenes laureadas de concurso de danza contemporánea. Y hubo espectáculos de una gran calidad sobre el tema de la pareja. Monsieur et Madame Rêve de Maricot Pietragala, del ballet de la Ópera de París, y Julien Deroux, también como el dúo La Sala en la plaza de Bellevue. O sea, fueron artistas de carne y hueso, verdaderamente benefactores de la humanidad, que ofrecieron parcelas de sueño, según declaró Thierry Marandin, organizador del Festival de Danza de Biarritz. Me estabas diciendo que los jardines de Albert Kahn son unos jardines preciosos, ¿no? Eso es una maravilla. Él soñaba, Albert Kahn, un mundo sin guerras. Él nació en 1860 y murió en 1940. Era un rico banquero y consagró una gran parte de su fortuna a recoger la documentación sobre otros países, convencido que un mejor conocimiento favorecería la paz. Y en su propiedad de 4 hectáreas en el barrio de Boloña-sur-Sena, él hizo entre 1895 y 1910 algo espectacular. Yo lo he visitado varias veces. Creó jardines diferentes: un jardín inglés, uno francés, una rosaleda, un bosquecillo de los bosgos, y lo más impresionante es el jardín japonés, que fue creado por el paisajista Fumiaki Takano. Incluso el puente rojo es una réplica del puente sagrado de Nikko en Japón. Albert Kahn también montó los archivos del planeta, la verdadera memoria viva de 50 países. Él enviaba fotógrafos famosos a un país y decía: retrata todo lo que tú veas,
típico de ese país, entre 1910 y 1931, los fondos actuales disponen de 72.000 autocromos, que son el primer procedimiento de la foto en color en placas de vidrio, y también tiene 180.000 metros de film, de película, sobre esos países tomados en esa época. Oye, Félix, sabes que a veces nos olvidamos que nada escapa a la automatización y a la racionalización y la efectividad de la sociedad moderna. Deshumanización. Vamos a decirlo exactamente, deshumanización, ¿no? Porque y no se respetan, al final no se respetan determinados rituales, como deben ser los rituales funerarios, ¿no? Vamos a ver cómo se manifiesta esto en el drive-in funerario del que vas a hablar precisamente. Bueno, yo creo que se tocó el fondo, más abajo no se puede. En Michigan, el servicio funerario de Paradise Funeral Chapel piensa que en la gente que no tienen tiempo, que están muy apurados o que tienen dificultades para desplazarse, y así, pues tú llegas en el automóvil frente al inmueble y cuando los captores detectan la presencia del vehículo, se abren las cortinas y aparece el ataúd con el difunto. El ataúd se alza, se inclina un poco para que tú lo puedas ver, y protegido por la intemperie por un gran techo, tengo la foto delante de mí, por un gran techo, el visitante, sin bajarse del automóvil, tiene 3 minutos para llorar, con fondo de música sacra, y se abre una pequeña caja, sale, se acerca a la ventanilla para que tú puedas hacer una donación, y otra caja, un libro para que tú firmes. O sea, esto se llama la deshumanización de algo tan importante como es la despedida de los seres queridos a una persona que falleció. Para mí esto es horroroso. Estoy de acuerdo contigo. Para el curioso oyente, ¿no? Vamos a explicarle quién fue Madame Mistinguett y por qué ha vuelto a la actualidad. Pues hace 100 años después de su entrada en la escena del Casino de París, de la verdadera Mistinguett, podría estar muy orgulloso del espectáculo que se está presentando allí. Desde esta semana el Music Hall, que lleva su nombre, Mistinguett, ella está representada por Carmen María Vega, y como ella tiene un rostro bellísimo y un temperamento de fuego, esta mujer que llevó la revista de cabaret francesa a su máxima expresión, parece como si nunca se hubiera ido de esta sala de la Rue de Clichy. Ella se hizo célebre más allá de las fronteras, rodeada siempre por su equipo, por la creación de lo que sería la primera revista musical de la historia antes que llegara a Broadway. Y el objetivo es hacer venir todo el público a este lugar para que conozcan la vida de Mistinguett, y al mismo tiempo para salvar el Casino de París, que atraviesa una gran crisis en estos momentos. Y frente a los ojos de los espectadores, pues uno queda transportado a los años locos, con el Charleston, con los hombres con los trajes y el sombrero de pajilla de Maurice Chevalier, y hay 30 artistas presentes en la escena. Las canciones originales de Mistinguett se mezclan con canciones del trío de Jean-Pierre Pilot, de William Rousseau, y las palabras de Vincent Van Gogh, que no ha temido utilizar el tono subversivo de los textos de aquella época. El Casino Real de París para Mistinguett. Ahora le toca el turno al cine. Yo siempre he sido un continuador, me gusta mucho el cine mexicano. En primer lugar me gustaban por sus motivos, ¿no? ¿Verdad? Que eran muy codificados y muchas películas se parecían con sus charros y con
con sus problemas amorosos y sus corridos y demás, ¿no? Pero después, gracias a los festivales de cine mexicano que se hacían en Cuba, después los que he podido disfrutar en Suecia, o funciones que se hacen en el Instituto Cervantes, pues he podido ver un muy buen cine de autor, ¿no? Y por lo visto no solamente es aquí en Suecia o en Cuba donde existe interés en el cine mexicano, incluso en París también existe, ¿no? Eso me parece magnífico. Sí, el cine mexicano va a brillar en las pantallas francesas. El cine Étoile Lila va a coger a partir del 7 de octubre el Festival Viva México, dedicado a la creación contemporánea de ese país. Durante una semana, esta segunda edición va a permitir a los apasionados asistir a mesas redondas y a 22 proyecciones de películas, a menudo en presencia de los productores, de los actores, y la película Guten Tag, Ramón, de Jorge Ramírez Suárez, sobre la vida de un inmigrante mexicano sin papeles que llega a Alemania, va a ser proyectada por primera vez en el mundo, para abrir el festival. La sala cuenta con la capacidad de 2.000 butacas, y en cada tanda va a haber 20 entradas gratuitas a los primeros 20 personas que hayan ido en bicicleta de Autolib, o sea, las bicicletas que se pueden alquilar libremente en cualquier lugar de París. Hoy estaba mirando en la televisión sueca, había un programa donde se estaba debatiendo la actualidad o el decline de Lady Gaga, pero no, parece que no, parece que Lady Gaga va a seguir dando que hablar, ¿no? Lady Gaga, esta estrella del pop de 28 años, y el más viejo de los crooners americanos de 88 años, Tony Bennett, van a hacer un dúo con discos, con canciones creadas para Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Nat King Cole. Esta combinación parece asombrosa, pero el encanto intemporal de Broadway va a vibrar a través de Chic to Chic, o sea, mejilla contra mejilla, un álbum que tendrá mucho swing, ideal para las noches de otoño, me parece a mí. Félix, explícanos el sentido, el significado de la palabra nana, cuando se dice nana en Francia, ¿no? Bueno, una naná es una mujer dinámica, pero es una expresión muy popular, ¿no? ¿Qué el naná? O sea, en Cuba la gente diría que hembra, que naná, pero bueno, hablando en un buen francés no se dice. Y entonces Niki de Sanfala, ella decía la super naná. Y uno las conoce bien, esas esculturas que hacía ella de las mujeres con unos glúteos muy grandes, unos senos muy grandes, etcétera, y los hacía, después le daba muchos colores, y actualmente hay una retrospectiva dirigida por Camille Morinot, conservadora del Centro Georges Pompidou, y también una gran exposición gigantesca en el Gran Palais de París. Desde el inicio, desde que uno entra, se da cuenta de este aspecto, de estas mujeres excepcionales. Hay que decir que de Niki de Sanfale, ella proviene de la vieja nobleza francesa. Ella era mitad francesa, mitad americana, y sobre todo una gran feminista. Sus obras hablaban de traumatismo de la infancia, del terrible secreto del incesto, del cual fue víctima, y también el peso de la familia y la dominación masculina. Sus primeros cuadros agarraban como castigados a los muñecos de peluche, y también había cuchillos. Más tarde ella ejecutó muchos cuadros a tiros, o sea que ponía el lienzo y unas bolsas de pintura adelante, y después disparaba con un rifle calibre 22. Cuando las bolsas estallaban, pues hacía así el cuadro de la pintura, ¿no? O sea, en cuanto a las nanás, ellas pueden tener el aspecto de una criatura muy voluptuosa, o de una especie de ogro, o de madres devorantes, o sea,
fue la única mujer del grupo de los nuevos realistas. Fue compañera de Jean Tiguely. Ella murió en el año 2002. Y sobre todo ella fue muy militante en la defensa de los derechos cívicos y en la lucha contra el SIDA. Y ella deseaba que el arte estuviera para todo el mundo. Esta exposición es desbordante de vida. Hay que decir que ella fue la que hizo las famosas fuentes del siglo XX que se encuentran a un costado del Georges Pompidou, el Museo del siglo XX de París. ¿Y nunca se habló de internar en algún tipo de manicomio o darle algún tratamiento psiquiátrico a Saint-Phale? Estás en París, amigo, estás en París. O sea, donde la locura es aceptable. Muy bien. Bueno, hablemos entonces de la locura artística. Sí, la locura artística, completamente. Eso es locura igual que todo, ¿no? No importa que sea artística. Salir con un pantalón con una pata roja y una pata verde. Exactamente. Y puedo crear una tendencia. Y te escapas del manicomio, eso es lo mejor de todo. Bueno, hablemos del águila que se posó, o el águila que está en la Torre de Eiffel. Pues resulta que yo vi el reportaje, bellísimo, es un águila de cola blanca equipada con una mini cámara mínima que se la pusieron sobre la cabeza, en el cuello, y ella la echaron a volar desde lo alto de la Torre Eiffel, y había varios miles de personas mirándola. Al mismo tiempo, en una gran pantalla se proyectaba lo que ella veía. O sea, tú prácticamente veías por esa pantalla lo que el águila veía a través de la cámara. Y en todo el Trocadero se pudo observar. Es un animal bellísimo. Además, cuando abre la sala tiene más de 2 metros de punta a punta de la sala. Pero la especie desapareció de Francia, desgraciadamente, en el año 1959. Y actualmente se puede encontrar solamente en estado salvaje algunos ejemplares en el norte de Europa. Pero esto fue hecho para sensibilizar al público sobre la protección de las especies amenazadas. Una operación similar fue realizada en marzo con otra águila, nada menos que en la Aguja del Mediodía, Aiguille de Midi, en los Alpes, que está en el Monte Blanco. Los dos vídeos son parte de un proyecto que se llama Freedom, y van con otros más que se van a hacer. Va a ser una película documental de 90 minutos realizada por Muriel Barra, especialista en los halcones, y Jacques-Olivier Travers, y será distribuido por la cadena de televisión Ushuaia. Oye, Félix, ¿sabes que esta semana vi una película del 2012 que me pareció muy interesante? Una película que se llama Robot and Frank, que es la historia de un ladrón, un hombre ya bastante mayor, medio senil, que el hijo se supone que una película un poquito de ciencia ficción, un futuro muy cercano, no nota mucho la diferencia con el presente, pero el hijo le lleva un robot para que lo ayude, ¿no? Para que lo cuide, y el hombre le hace rechazo al robot hasta que se da cuenta que el robot es perfecto, sería un perfecto compañero para su trabajo preferido, que era el robo, ¿no? Entonces es una historia muy curiosa, porque por un lado, bueno, habla de esas relaciones que se establecen entre un humano y un robot, y por otro lado habla de esa enfermedad que es para alguna gente el deseo de robar, ¿no? Y esto encaja perfectamente, esta película, que parece que es una cosa completamente ficción, con la historia que nos vas a hacer ahora del ladrón de 81 años, porque este hombre era un viejo cuando hace el robo, acompañado del robo, el de la película. Se trata de Carolus L., un belga de 81 años, actualmente está juzgado por robo que él cometió porque dijo al juez que se aburría. Está retirado en la ciudad de Bourges y explicó que no sabía qué hacer en los días tan largos desde que su esposa había muerto. Y para sentir un poco de adrenalina, se introdujo en un terreno municipal destinado a reciclar los equipos electrónicos, hizo un hueco en la cerca, pasó por debajo de ella, y el botín fue simbólico, porque en realidad él cogió varios teléfonos celulares y un
aparato de GPS, pero lo cogieron y la gente estuvo un poco emocionada, ¿no? Porque un viejito de 81 años que se aburre, no tiene nada que hacer y por eso comete un robo. Los jueces pueden condenarlo a 10 meses de cárcel, pero una severidad que se explica, porque la gente no comprende cómo van a condenar a ese pobre hombre a 10 meses de cárcel. La severidad se explica porque resulta que este señor no tenía antecedentes penales vírgenes. En efecto, ya él había sido condenado por robo en el 1961. Evidentemente es un caso también de senilidad. Es un hombre que está volviendo a la infancia y está haciendo travesuras, ¿no? Oye, Félix, realmente has hecho, como siempre, una magnífica compilación de noticias de actualidad, noticias culturales, cosas curiosas, tradiciones, etcétera, ¿no? Quisiera, antes que te despidas, que des tu página de internet para que la gente pueda ir allí a leer tus crónicas y ver tus libros y ver tus fotografías. Bueno, pues fotos, libros, crónicas en francés, español, italiano, las pueden encontrar en mi sitio web www.cartasaofelia.com, cartasaofelia.com. Te deseo, Carlos, un buen fin de semana y una buena semana, y a todos también los que nos están escuchando. Hasta el sábado próximo, un abrazo a todos. Igualmente para ti, Félix José, y precisamente a esas personas que nos escuchan, pues que se mantengan fieles a este diálogo que sostenemos todos los fines de semana, Félix José Hernández de París y Carlos Manuel Estefanía de Estocolmo. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, que nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de Cuba Nuestra de YouTube, nos pueden encontrar incluso en mi página personal, donde estoy colgando también nuestros videos, porque después de hacer la grabación del sonido, hacemos un video con fotografías bellísimas de mucha actualidad que nos envía Félix José Hernández desde París. Así que pueden encontrarnos por distintas vías y, por supuesto, pueden dejar sus comentarios sobre los distintos temas que estamos tratando, y así se convierte en una especie de interacción, de diálogo, ¿no? Nos interesa saber qué opinan ustedes de estas noticias. Así que, bueno, manténganse ahí y hasta la próxima semana. Papa m'a dit t'es trop petit pour avoir droit à une turlute. Alors on est allé se coucher dans un hôtel tout dégueulasse. On a dormi sans se douter que c'était un hôtel de passe. J'y ai rêvé que nous nous trouvions mangeant dans un grand restaurant. Giscard sans son accordéon, il dînait avec Mitterrand. Un drôle de plat, on leur servit de la soupe, une mouche dedans. Soudain Giscard la Valérie, tandis que François lit Mitterrand. J'parie que tu n'as pas ri, ou par une advertance. Par là-bas, ou par ici, visiter Paris, quelle chance. J'parie que tu n'as pas ri.